Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Incuna por permitirnos participar. Realmente es una experiencia fantástica, muy estimulante, en la que estamos aprendiendo muchísimo. Yo vengo integrando un equipo de gestión del Paisaje Industrial Fray Bentos, que en estas jornadas tiene 3 ponencias y está integrado entonces por 3 personas, también Carolina Fiorelli y Andrea Castillo, que hicieron sus exposiciones ayer y antes de ayer. E integramos nosotros y 2 o 3 personas más el equipo que está a cargo de la gestión en Uruguay del Paisaje Industrial Fray Bentos. Es un complejo industrial residencial, digamos, ubicado en el departamento de Río Negro, que es el nivel, digamos, provincial de segundo nivel de gobierno en Uruguay. Es una industria fundada en el año 1863, que estuvo en operación hasta el año 1979, durante casi 120 años, y recientemente, en el año 2015, recibió el reconocimiento de UNESCO como Patrimonio Mundial. Nosotros estamos hoy todavía aprendiendo a gestionar este enorme complejo, como decía, industrial residencial, y nos interesa especialmente darle proyección internacional. En eso Miguel Ángel ha sido un apoyo fantástico, también porque promovió la realización en Fray Bentos en el año 2017 del 5º Encuentro Iberoamericano de Patrimonio, de Gestión del Patrimonio, y fue una experiencia fantástica haber sido locatarios en un emprendimiento, en un congreso como ese, y poder compartir también tantas experiencias vinculadas directamente a la gestión de sitios patrimoniales. El Paisaje Industrial Fray Bentos, como dice en el titular de la ponencia, fue conocido como la cocina del mundo porque alimentó buena parte del planeta en épocas de escasez, particularmente en Europa. A pocos años de haberse fundado, muy poquitos años, como decía, a partir del año 1863, se convirtió en la primera transnacional vinculada a la industria de la carne y quizás también la primera transnacional de la industria alimenticia, ganando una escala que hoy sería, francamente, es difícil de imaginar incluso, como decía, con exportaciones a los 5 continentes, en base al procesamiento de la carne con una enorme dosis de valor agregado, porque en aquella época la carne era prácticamente el desperdicio de la matanza de las vacas, a las cuales se les extraía fundamentalmente el cuero y las astas. Estábamos en aquel momento... Bueno, esta empresa fue el primer enclave de la segunda revolución industrial en el Río de la Plata. En aquel momento la revolución industrial necesitaba de cueros para hacer funcionar con correas las maquinarias, y la carne era prácticamente un desperdicio. Bueno, a partir de una integración vertical muy fuerte, la empresa arrancaba en la cría de ganado, administrando cientos de miles de hectáreas, y terminaba entonces exportando estos productos de tan alto valor agregado que eran, por decirlo de la manera más simplificada, carne enlatada. Pero carne enlatada en el primer producto, el producto estrella de la empresa, como extracto de carne, que era una fórmula que reducía 32 kilos de carne a 1 kilo, y tenía una presentación en la primera época líquida, con la cual se hacía un caldo de carne que tenía además un valor proteico enorme, y era en primer lugar una solución fantástica para poder conservar la carne, porque hasta ese momento la carne era conservada solamente mediante el tasajo, una carne seca y salada, que era más que nada el alimento de los esclavizados. Uruguay exportaba en pequeñas industrias incipientes ese tasajo, fundamentalmente para las colonias o los empresarios, las empresas que usaban mano de obra esclava, fundamentalmente en Brasil y en Cuba. Esto que ven ahí en esa lata que se ve allí es una muestra entonces de los productos que se empezaban a producir con una innovación tecnológica fabulosa a partir del año 1863.
La empresa tiene varias etapas, las resumo muy rápidamente. Se modifica su denominación en 1865 a Liebig's Extra Meat Company. En el 24 arranca una etapa completamente distinta, que se inaugura la era frigorífica, cambia de manos la empresa, empieza a ser administrada por capitales ingleses. En el 68 pasa a la gestión estatal y en el 79, como les decía, cierra, de esto hace 40 años. Para darles algunas ideas sobre la escala, llegó a ocupar 4.500 trabajadores a principios del siglo XX y está localizada en una ciudad que hoy tiene 25.000 habitantes. Y a principios del siglo XX apenas superaba los 10.000, cuando ocupaba 4.500 trabajadores directamente en la fábrica. De manera que, y además la ciudad se fundó apenas unos poquitos años antes de la instalación de esta industria. De manera que Fraiventos y esta fábrica de alimentos son, tienen una historia y una identidad que realmente se mezclan intensamente, la verdad que son prácticamente indisolubles. Y provocó un movimiento migratorio, como dice allí, de más de 60 países para alimentar de mano de obra a ese monstruo industrial. El complejo está compuesto hoy por 30 edificios industriales. Quizás La Matanza de Madrid, que nos presentaba hace un rato Carmen, tenga una escala más o menos similar. Solamente el edificio frigorífico, esa mole que se veía en la primera imagen, tiene 60 por 40 por 6 pisos, es decir, que son 36.000 metros cuadrados, solamente el frigorífico. A eso hay que sumarle otros 29 edificios industriales. Está rodeado por un company town o barrio que se llama el barrio Anglo, con 230 viviendas, que está habitado, que tiene 900 habitantes. Y estimamos que hay todavía unos 140 ex trabajadores vivos. Bueno, en esto es en lo que se centra la experiencia pequeña que vengo a contarles. Es una experiencia de recuperación de memoria con los ex trabajadores. Hace un rato Miguel Ángel decía, como paisaje, este es un caso paradigmático porque conserva todos los elementos, tanto desde los campos donde se criaban los animales, todo el proceso industrial, los muelles, el puerto de ultramar con acceso directo al océano, las maquinarias, la administración, los archivos, los documentos, las fichas de los obreros y también los obreros. Si bien cerró hace 40 años, hay todavía obreros que entraron a trabajar en el año 38, con 12 años, y que están vivos. Entonces esto, en un proyecto de gestión que tiene muchos menos recursos de los que necesitaría, bueno, decidimos asignarle algo menos de $20.000 al proyecto de recuperación de memoria con los ex trabajadores. Para completar el pantallazo general e ir al proyecto en sí, hoy recibimos 16.000 visitantes por año. Las instituciones sociales, muchas de ellas fundadas en la época de Liebig, todavía están activas. Eso incluye escuelas, policlínicas, campos de golf, etcétera, etcétera. Estamos también, y fue uno de los temas de presentación antes de ayer, desarrollando un polo tecnológico educativo con la instalación de 3 universidades públicas y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Y bueno, y vamos un poco a la experiencia en sí. Tengo que ir directamente a los videos para que lo podamos ver con la calidad suficiente. Nosotros queríamos reconstruir los relatos de los ex trabajadores desde la manera más vivencial posible y por eso nos propusimos... Ahora sí. Nos propusimos el formato video para tener... Con esos montes que hay, todos son del ángulo. De los corrales salía un túnel que iba hasta la playa de Matanza. Cuando el tiempo de la guerra era todos los días las matanzas. Mataron 1.000 animales en el día, era como nada. Sabíamos que era por la guerra, sabíamos que era por la guerra. Sabíamos que era por la guerra, dice, ¿verdad? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien.
Entonces, el proyecto en sí de recuperación de memoria se centra en la producción de testimonios directos de los trabajadores vivos. Es un proyecto que está todavía en desarrollo. Hicimos una primera etapa de 16 testimonios. Vamos a completar esa con otra etapa, hasta un total de 31 entrevistas. Cada entrevista viene a formar, un archivo documental que va a ser de acceso público, que va a estar accesible para cualquier visitante o investigador. Son entrevistas de más o menos 2 horas de duración cada una. Estamos corriendo de alguna manera por registrar esos recuerdos y nos corre la biología y los inviernos. Es gente muy mayor, algunos de ellos pisando los 100 años, y queremos que ese registro incluya testimonios desde sus hogares, visitando la fábrica, recorriendo la ciudad en vinculación con el río, porque es un poco también aplicar la mirada de paisaje a la documentación testimonial. Y a su vez que interactúen con los documentos que dispone el sitio, como las fichas de los obreros o las fotografías o las herramientas que ellos mismos usaban, las cuales forman parte de la propia grabación de testimonios. Y también que lo hagan en diálogo con otras generaciones, en algunos casos con hijos o nietos que llevan una vida entera escuchando hablar, aunque no lo conocieron directamente, de la experiencia del frigorífico. Y esto se complementa con algunas pequeñas resúmenes de 5 minutos en los que aquellos testimonios de 2 horas, se editan para poder ser compartidos con la comunidad y disparar un proceso participativo de recuperación de memoria en que nos reunimos con los extrabajadores y con sus familias y vecinos y hacemos otro esfuerzo por recoger testimonios y compartir ese legado, tomando esas reuniones también como pretexto para distinguir a los extrabajadores como orgullo de Fraiventos y homenajearlos porque tienen nada menos que el mérito de haber construido ese patrimonio del que la ciudad se siente tan orgullosa. Para terminar, les voy a proponer, si me permiten, 4 o 5 minutos más para ver por lo menos un testimonio de los que, como les decía, se resumen para contar las experiencias y los recuerdos y compartirlos con la comunidad. Yo fui en la marcha a pie, se me reventaron el cuero, que empezó a chorrear sangre antes de llegar a Montevideo. Tuvimos que ir en el frigorífico del cerro. Siempre iba a las marchas, porque había que respetar. Ahí en el patio se tomaba en la fábrica, dormíamos ahí, porque la comisión decía, no hay que trabajar porque pedimos esto y aquello. La Unión Obrera Río Negro se llamaba. Yo nací en 1931, en Fraiventos, y yo trabajé de refinador y había que estar ahí, en los tachos, dando vueltas, espumando. Habían 3 horarios, de 10 a 6, de 6 a 2 y de 2 a 10. Entonces en la semana te iban cambiando. En cada guardia éramos 28, 30, en cada guardia. Y todo tenía trabajo. Porque se hombreaba también en bolsa. Iban rotando, seguro. Y agarré de refinador. Pero cuando quise largar, no me lo aceptaron, porque no había gente para que agarrara ese trabajo. Pero había mucha gente de edad también, que no resistía, que estaba a 40 o 45 grados de calor. Entonces esa grasa iba a los refinadores
a donde yo estaba. Y ahí yo tenía que cocinarla. Dicho de paso, se cayeron 2 o 3 ahí que se cocinaron. Porque ¿quién iba a meter la mano a sacarlo? Porque era refaloso. Imagínate que había que pisar una chapa como eso. Y era alto así. Sí, alto así. Y de acá, como 20 metros, había que caminar y andar entre los tachos ahí. Cocinaba la grasa, era el único que podía cocinar. Enganchaba en un alambre, hacía un rollo y tiraba. Después buscaba con un gancho, sacaba y los otros bichaban, esperaban. Aquí cocinábamos los corderos. Cuando estaba algún tacho vacío, abríamos el vapor y entonces calentaba. En un rato estaba el cordero hecho. Traían las achuras, todas esas cosas, los zorros. A veces venían los gringos y olían. Los gringos olían. Y nosotros por allá bichábamos, le poníamos unas chapas arriba y le abríamos el vapor, cosa que no entrara. Seguro, no podían entrar. Y allí en la punta ahí era el cuartito de nosotros, ahí veníamos a comer. Acá trabajaron gringos en pila que disparaban de Europa. Y no te comían. Comían unas cositas y nada más. Acá venían y miraban, ¿va a comer? ¿Sí? ¿Va a comer? No, no come, no come. Tenían miedo tenían, de que lo agarraran los gringos y lo echaran. Con la mirada ya te estaban relojeando, con la mirada. Porque los ingleses hablaban entre ellos y chupaban entre ellos. Chupaban entre ellos. Iban allí y tomaban. Una vuelta disparé con un cordero, acá, todo esto, y el gringo atrás. Y me tiré en un coso con el cordero. Fui, me bañé, me cambié de pantalón, y el gringo estaba hablando con el jefe. Y me decía, ese pibe, es un negrito. Y yo estaba al lado de ellos, un negrito, dice, de camisa que roja. Yo miraba para otro. Dice, y le decía al jefe, pero un negrito, dice, de camisa roja, acá no existe, dice, no trabaja ninguno. Seguro se me había sacado la camisa roja. Y era negro. Y bien peinadito. Y me paraba de brazo. Y los otros se reían. Muy bien, muchas gracias.